Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Bueno, hermanos amados, un abrazo a todos, bendiciones. Vamos a empezar con este nuevo ciclo de estos estudios que tienen como nombre Formando Discípulos. ¿Ya? Es un curso completo que está enfocado principalmente en cosas muy básicas y tratar de explicarla lo más sencillo posible, que no significa que sean cosas fáciles, sino que cuando en las escrituras se habla de cosas básicas, ¿cierto? Se habla de cosas fundamentales, de cosas que el creyente tiene que tener claro sí o sí para que pueda entender los propósitos de Dios. Y muchas veces hay gente que lleva años, ¿cierto? Que no entiende estas cosas y su vida no funciona como Dios quisiera, o no puede llegar al potencial que Dios quiere sacar de las mismas cosas que Dios está haciendo en su vida, no las comprende, no, ¿cierto? Y no las entiende. Y en nuestro proceso de madurez, nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos que entender de que si bien hay muchas cosas que Dios hace con nosotros que no entendemos, a medida que vamos creciendo, hay cosas que ya nosotros tenemos que empezar a inmiscuirnos en los procesos que Dios hace con nosotros, entenderlos, estar conscientes. Igual que el crecimiento de un hijo, ¿cierto? Yo tengo un hijo de, ¿cómo se llama?, 2 años y hay muchas cosas que yo hago con él que él no entiende, ¿cierto? Y no sabe. Sin embargo, cuando esté grande, él ya empieza a tener conciencia más de las cosas que pasan, ¿cierto?, en la casa y de su entorno. Y eso habla de su madurez. ¿Amén? Estos estudios van a estar dictados por el hermano Franco, la hermana Marcela, eh, la hermana Gloria y yo también. Ahí nos vamos a ir turnando los estudios. Así que eso, hermanos, este es el primer estudio de la salvación, después viene el estudio del nuevo nacimiento, de cómo se llama el arrepentimiento, el testimonio, son muchos estudios y probablemente estemos con esto hasta junio del próximo año, quizás junio, julio del próximo año. Vamos a empezar sábado por medio, pero probablemente llegue un momento en que sí, ¿cómo se llama? Se puede hacer todos los días sábados. Amén. Así que vamos a orar para empezar y este primer estudio lo va a dar nuestro hermano Franco. Amén. Si tienen dudas, si tienen preguntas, podemos esperar hasta el final de cierto el estudio y la idea es que aquí puedan sacar las dudas por muy simples que parezcan, ¿cierto? Háganlas. Aquí no se va a dar nada por sabido. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por mis hermanos que se han conectado. Yo los bendigo grandemente. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, y este curso que vamos a empezar provoque, Señor, en sus vidas lo que realmente tú quieres provocar, Señor, lo que tú quieres hacer. Los bendigo grandemente, que abra su corazón, Señor, para que podamos encontrar, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros, para que esto sea una base, Señor, y un sustento, Señor, para poder lograr todo lo que quieres de nuestras vidas, de nuestra familia, y cómo poder agradarte y hacer tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Yo los bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Ahora sí, Señor, le doy el pase a nuestro hermano Franco, que probablemente no puedan verlo porque está compartiendo, ¿cómo se llama?, en pantalla, por Bueno, lo como tanto. decía el hermano, yo tampoco puedo ver quiénes están conectados, así que bendiciones y saludos a todos. Estoy junto con mi mamá también aquí al lado, así que eso. Voy a dar yo este estudio, como decía el hermano. La idea es que si tienen dudas, quizás las escriban, porque yo no puedo ver si levantan la mano, si escriben en el chat ni nada de eso, entonces quizás dejarlas para el final puede ser una opción. Y eso, vamos a empezar con el estudio. Entonces, como decía el hermano, vamos a empezar con la salvación. Y bueno, este es un estudio que ya hizo el hermano Eduardo, así que vamos a tomar desde esa base. De hecho, es la misma diapositiva que él ocupó. Y nos vamos a ir viendo parte por parte qué es la salvación y ir explicando un poco más a detalle todo esto, qué contiene, qué pasos tiene, lo necesario para esto y todo lo que conlleva. Entonces empezamos primeramente con Primera de Corintios 2:2, que va a ser un mensaje como principal o pilar que dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, con este
primer pasaje podemos ver que la base de la salvación es la obra que hizo el Señor Jesucristo, la crucifixión que Él realizó. Entonces, teniendo eso en mente, podemos pasar a ver más en detalle qué es la salvación en específico. Para eso, yéndonos al hebreo y al griego, nos encontramos que cuando se habla de la salvación en la palabra, esta hace referencia a tres cosas: a dar rescate o libertad, a dar rescate o libertad, y hacer que la persona a quien se está salvando en este caso sea trasladada a un lugar seguro. Tanto en el hebreo es yasha, como está ahí, y en griego es sotería. Pero estos tres como fundamentos de la palabra son lo que nos indican qué es la salvación. Cuando yo salvo a alguien, tomo a esa persona, primero la rescato de una situación en la que está en peligro, por ejemplo, y lo desplazo, lo libero de esa situación y lo desplazo a un lugar en el que ya no esté en peligro, que ya no esté en riesgo, a un lugar más seguro. Entonces, por lo tanto, la obra de Dios eh, es esto mismo. Lo que hace el Señor es rescatarnos a cada uno de nosotros por medio de su amor. Entonces nos rescata, nos liberta. Después vamos a explicar un poco más de qué es lo que nos rescata y qué no nos liberta, y nos pone en un lugar seguro que es su reino. Nos lleva a un lugar más seguro. Entonces, con esto podemos entender que la obra del Señor, así como explicaba, lo más sencillo posible es eso: tomarnos de la condición en la que estamos y llevarnos a una nueva condición. Pero cómo nosotros podemos, o cómo esta obra puede ser llevada o expresada en el mundo, es a través del Evangelio. Y para esto están los dos versículos que están abajo, el cual en Primera de Corintios 1:21 el Señor nos dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí hay dos puntos importantes. Primero hay que entender que agradó a Dios. O sea, a Dios le plació hacer esto. No lo hace por una obligación, no lo hace porque hay pobrecito de la humanidad, sino que al Señor le agradó, le él quería salvar a la humanidad, a esa humanidad que creó, Él la quiso salvar. Eso es lo primero que nos dice, y después nos dice algo medio raro, por decirlo de alguna forma, que dice salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y por qué ocupa el término locura? ¿Por qué vemos esto en la Escritura? Tenemos que entender que es raro, porque no sé cómo digo, de qué otra forma expresarlo para no ocupar locura nuevamente, es lo que se está diciendo. El llegar a donde una persona y expresarle esto, lo que es la salvación, que a Dios le plació salvarnos a través de su Hijo, de la crucifixión de su Hijo, va contra el raciocinio de la humanidad, es como no lo podemos llegar a comprender. Entonces, es por eso que se habla de una locura, porque el hombre es todo lo contrario al raciocinio del hombre. El hombre no lo puede entender. De hecho, en Primera de Corintios 1:21, o en unos pasajes atrás, dice, mira, en el mismo versículo, porque esa es la continuación, como la segunda parte, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, el hombre, por su propio medio, por su propia sabiduría, no puede conocer a Dios. Es imposible que lo haga. Entonces es por esto que dice que agradó a Dios salvarlo. Él mismo es el que hace la obra para que nosotros podamos conocer y ser salvos. Entonces va contra lo que uno pensaría de que el hombre es capaz de todo. Va contra todo lo que el hombre ha pensado durante la humanidad. Entonces, por eso se habla de una locura. Por eso se habla de que nosotros como que no podemos comprender esto, es algo que va fuera de lo que nosotros llegamos a pensar. Y en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, acá podemos ver el tema de la predicación, de llevar el evangelio al resto de las demás personas, el verdadero evangelio, a través de la predicación, de predicarle a los demás, de expresar esto. Y es por esto mismo que el mundo puede conocer eh, la salvación. Por esto mismo el Señor, o sea, nosotros podemos conocer a Dios. Y como punto importante que dice acá, y lo primero que dice cuando comenzó a predicar Jesús es arrepentíos. El arrepentimiento es sumamente importante, como lo vamos a ver un poco más adelante, para que nosotros podamos ser salvos. El arrepentirnos de la condición en la que estamos. Eh, y luego, para ver los agentes de la salvación, como la parte B del estudio, tenemos todo esto que son varios puntitos que vamos a ver explicar todo un poquitito. En la parte de la izquierda, como bien oscuro, tenemos la potestad de las tinieblas, y lo vamos a ir explicando qué es, con ciertas como partes hacia abajo, y hacia la derecha, con más iluminado, tenemos el reino de Dios. Entonces vamos a ir explicando qué pasa en este proceso, o qué pasa el hombre por este proceso de la salvación, y de qué condición se mueve hacia qué condición. Desde qué lugar hasta qué otro lugar nos llevaron o nos rescataron. Entonces, para eso vamos a leer Corintios 1:13, o Colosenses, perdón, Colosenses 1:13. Espérame un poquito, yo lo tengo que buscar. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces acá podemos ver que, como vimos en la primera parte, el Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas hacia el reino de Dios. Entonces, desde ese lugar que era inseguro, nos traslada, nos salva, nos rescata y nos lleva al reino de Dios. Y en Hechos 26:18 nos dice, 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este pasaje, Jesucristo le está hablando a Pablo, y bueno, Pablo está relatando su conversión. Entonces, acá podemos ver que el Señor lo envía a que abra los ojos de los demás a través de la predicación, para que se conviertan de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, que está en el lado izquierdo de la diapositiva, hacia la luz, que en este caso sería el reino de Dios. Y por eso dice de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es este proceso? Para que nosotros podamos recibir por fe, por la fe en Jesucristo, la salvación y el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, este proceso, o lo que se muestra acá, es justamente lo que pasa con nosotros cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos lleva desde la potestad de las tinieblas hacia el reino de Dios. Y eso es mediante la fe que nosotros tenemos que tener en Jesucristo. Y vamos a seguir hablando un poquito más de esto. En Romanos 3, del 22 al 24, nos dice, el Señor dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces acá nuevamente podemos ver que, como dice, es por la fe y es para todos los que creen en Él, para todos. El Señor
quiere salvar a todos, no a algunos, sino que todos, el Señor quiere que todos podamos llegar a tener esa condición, que todos podamos llegar a tener la fe en Jesucristo para ser salvos. Y aquí hay un punto importante porque dice, porque por cuanto todos pecaron. Y esto es importante y es algo que quizás podríamos hablar, o sea, se va a mencionar un poquito más adelante también, pero tiene que ver con el pecado original. No voy a andar mucho aquí, pero es relevante saber esta condición que tiene el hombre. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y somos siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, que aquí nos dice que nosotros no podemos hacer nada, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificados, porque es por gracia, es un regalo. Así como decía en un inicio, el Señor le plació, le agradó que nosotros podamos ser salvos. Entonces, es importante este punto, es importante poder entender que la salvación es un hecho que va por gracia de Dios. Bueno, ahí hay un poco más de pasajes, Romanos 5 8 al 10, 6, 22, 23, que esos que están, los que no están en negrita, se los pueden buscar ustedes después para poder seguir ahondando en esto, pero nos vamos a saltar a Efesios 2, del 1 al 9, y aquí vamos a ir un poquito más detenidos con los pasajes. Deme un momento. Efesios, Efesios 2, del 1 al 9, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Acá nos vamos a detener y vamos a empezar a ver como, yo creo que punto por punto estos pasajes porque son bien importantes. Y Él, Jesucristo, nos dio una vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros o en nuestros delitos y pecados. Acá nos da a entender, aquí no habla de una muerte natural, no habla de que nosotros estábamos muertos como nosotros conocemos, sino que aquí habla de otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos con el Señor, estábamos separados de Dios, no podemos, antes de ser salvos, no podíamos tener una comunicación con el Señor, y es justamente esto lo que el Señor trae a nuestras vidas, es la vida que el Señor nos da para que nosotros podamos tener nuevamente esa comunión con el Padre. Entonces, eso nos está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque acá todos hemos pecado y probablemente todos vamos a seguir pecando, pero es la salvación la que nos da la oportunidad de esa nueva vida para poder estar en otra condición, que ahora es el reino de Dios, con la oportunidad de poder conocer a Dios de otra forma, conocer como antes, quizás nosotros pensábamos que era un Dios bueno y quedábamos como en eso y ya conozco a Dios, pero estaba por ahí lejos. Ahora es otra condición, es una condición en la que nosotros vamos a poder tener una comunión con el Padre, una comunión más cercana. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en este punto podemos ver la condición en la que estábamos. Justamente como se marca en la diapositiva en la parte de la izquierda, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, la potestad de las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad del aire, cual es Satanás. Entonces, esa condición en la que estábamos. Aquí nos marca la condición en la que nosotros estábamos antes de recibir la salvación. Y dice, entre los cuales, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el 2 y en el 3 nos muestra la condición en la que estábamos o en la que está el humano antes de la salvación, en la potestad de las tinieblas,
en pecado, en condenación, en juicio, como se muestra ahí. Esa es la condición que tiene el ser humano. En el versículo 4 dice, pero, o sea que hay un pero, hay un algo que puede pasar después, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, acá en el 4 y el 5 podemos ver que es por gracia, como ya lo habíamos visto en los pasajes anteriores, es porque a Dios le plació que nosotros eh, seamos salvos. Y por su gran amor, no por un poco de amor, sino que por su gran amor es que esta obra la podemos nosotros experimentar. ¿Para qué? Para poder estar asimismo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí está hablando de la otra condición a donde nosotros podemos llegar, a la condición del reino, a estar juntamente con Él, porque Él es el que nos resucita. Entonces, como se ve ahí, es por el amor a través de un Salvador, que después lo vamos a ver, ese pasaje, y la obra que Dios hizo para que nosotros podamos ser trasladados desde la izquierda, desde la potestad de las tinieblas, hacia el reino de Dios, como se muestra en la diapositiva. Entonces, en el versículo 10, o sea, 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, para con nosotros en Cristo Jesús, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí es lo mismo que les comentaba antes. No hay nada que el hombre pueda hacer para que esta obra sea hecha en él, porque es una obra, es algo que nosotros recibimos por parte de Dios, es un don, como lo menciona acá, pues es don de Dios. Él nos da esta condición, nos lleva de la muerte a la vida y por amor, como lo vuelve a decir. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es por obras de Dios, sino que no por obras de nadie. O sea, el humano no puede hacer absolutamente nada para llegar a esta condición. Como lo mencionaba, no hay nada que el hombre pueda pensar, hacer, no hay nada que por ejemplo, no hay nada en el catolicismo, no hay nada en ninguna otra iglesia, perdón, que es la que más conozco, no hay nada que por mandas, por estar todos los días arrodillado, por hacer las caminatas, no hay nada de eso, nada que el hombre pueda llegar a hacer para que nosotros podamos estar en esta o recibir esto que el Señor nos quiere dar, porque es una obra que Él da, Él lo hace, no nosotros. Y eso es muy importante de entender, la salvación Él la da. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que es por amor, que es porque Él quiere, podemos pasar a Juan 3, del 16 al 19. Pasaje que es bien conocido, pero aquí vamos a ir hablando de él un poquito más. En Juan 3, 16 al 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí nuevamente, repitiendo lo mismo, dice el Señor en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es por amor, es por gracia que esta obra es hecha. ¿Qué obra? El dar a su Hijo unigénito. Y este es el Salvador. Ese que se marca ahí bien grande, la flechita naranja en el centro. Entonces es por amor que el Salvador fue enviado, el que nos da
esta condición. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que todo aquel que en Él cree, mediante la fe, tenga vida eterna. Entonces, esa vida que el Señor nos da es un regalo divino, algo que el Señor nos quiere dar y que es vida eterna, como se muestra acá. Y esto, el 17 es súper importante porque dice, porque no envió Dios al Hijo, o sea, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí nos muestra que el Señor no vino con el dedo índice levantado apuntando a la gente, tú pecador y bla, bla, bla". No, no, no es así. No es como quizás lo hemos visto en la calle, no es como quizás se nos ha presentado que el Señor viene y es malo y condenador y todo el cuento. No, porque el Señor por amor vino al mundo para que nosotros podamos estar con Él, podamos ser salvos. Entonces, de cierta forma aquí nos demuestra que tenemos que cambiar esa concepción que tenemos de Dios, de que Dios es malo, Dios viene acá y te juzga porque tus pecados y todo el cuento, porque no es así. El Señor vino y envió a su Hijo ¿para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Si es una obra tan hermosa para que nosotros podamos tener esta oportunidad. Y es netamente por amor. Y no nos vino a condenar, nos vino a decir tú pecador y todo el cuento, sino que fue todo lo contrario. Eso es muy rico de entender, es muy rico de saber, de poder apreciarlo, de que una obra tan hermosa haya sido hecha por mí y por cada uno de ustedes. Entonces, entender esto es, por lo menos a mí me maravilla. El hecho de que no nos viene a condenar, no nos viene a mostrar la condición en la que estábamos, sino que nos viene a restaurar, nos viene a poner en un lugar seguro como lo veíamos en un principio. Y eh, en el 18 dice, el que en él cree, y ahí está el circulito que dice fe, porque es mediante la fe, el creer nosotros de que Él vino a hacer esta obra, que fue hecha por amor y enviada al Salvador, que lo acabamos de leer, nos da esa oportunidad de tener fe en Él. Entonces, nosotros creyendo en Él, no somos condenados, porque en Él creemos, entonces tenemos esta oportunidad de conocerle un poco mejor, de conocerle, no un poco, sino que mucho mejor, perdón. Eh, Eso, por lo menos en la parte central, que fue lo que vimos ahora en esta diapositiva, es todo lo que podemos entender de cómo es el proceso de la salvación y cuáles son estos agentes que hay detrás de la salvación. Está Dios, Salvador, está la fe, estamos nosotros también, entonces nos da un poco más de entendimiento de cómo funciona esto. Y ahora vamos a pasar a leer Romanos 3, del 9 al 10. Eh, Pasaje nos dice, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, esta es la condición en la que están las personas. Volviendo a la parte de la izquierda, la potestad de las tinieblas, dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque ya han acusado, por ejemplo, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que menciona que todos están bajo pecados. Y esa es la condición que tiene el mundo, la condición que está eh, el humano en la potestad de las tinieblas. El pecado está siempre en pecado. Y eso es lo que se puede ver. ¿Y ese pecado qué trae? Trae condenación, trae juicio, que es lo que se muestra justo abajito de los versículos que acabamos de leer, la diapositiva, en Romanos 3 del 9 al 10. Entonces, la condición en la que estábamos es una condición de pecado que trae condenación y juicio, y esa condenación baja al ser humano, a todos. ¿Por qué? Porque como dice acá, todos pecaron, todos. No hay, no hay uno que se salve. Y es por eso que el Señor Jesucristo tuvo que venir, porque Él fue el único que no pecó para poder realizar esta obra, para poder hacer ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, porque lo hizo por todos, no por algunos, sino que por todos, por toda la humanidad. Y ahí es donde pasamos a la parte central. Entonces, desde esa condición que estaba el hombre,
el Señor Jesucristo tuvo que venir para poder salvar a toda esa humanidad que estaba en una condición de condenación y un juicio que iba a venir. Entonces, eso es lo que podemos entender desde esa parte. Y ahora pasando hacia la derecha, hacia el reino de Dios, vamos a leer Tito 2:11. Voy a buscar el versículo. Siempre se me pierde Tito, tan chiquitito. Ah, perdón, perdón. Ahora sí. Tito 2:11, ¿qué nos dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Y acá está escrito lo que acabo de mencionar, el tema de que el Señor Jesucristo vino no por algunos, no por algunos escogidos, no por algunos que ya estaban intentando hacer la buena obra, sino que vino por absolutamente todos. ¿Y por qué por todos? Porque todos estaban en la condición de pecado, una condición de pecado, de condenación y juicio. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir por todos, no por algunos. Vino por ti, vino por tu más cercano, vino por el vecino, vino por absolutamente todos. Por todos vino a hacer esta obra, que es por amor. Y en Romanos 5, del 1 al 2, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí hay algo importante que se menciona abajito, que es justificados pues por la fe. Se nos fue dada una justicia imputada a cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y es lo que nos da paz para con Dios. O sea, de pasar desde esta condenación, desde este pecado, desde esta contrariedad hacia Dios, de estar siendo enemigos de Dios, siendo contrarios a lo que Dios quiere, pasamos a todo lo opuesto, a tener paz con Él, como nos menciona acá. Y tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, es mediante esta obra que podemos pasar a esta nueva condición, que es de gracia y misericordia. Es una condición que nos da una vida eterna, una santificación y nos da la opción, nos da el paso para que nosotros podamos ser siervos, remitiendo la remisión de pecados, que es lo que se menciona abajo, e imputándonos una justicia, lo cual es súper importante, porque es el Señor el que tuvo que padecer por todos los pecados de los hombres en esta obra que hizo para que nosotros podamos optar a esta nueva vida, podamos pasar de una remisión de pecados con una justicia de Dios al reino de Dios. Eh, Eso. Y vamos a explicar un poquito el proceso de la salvación. Y bueno, esto es medio raro de entender, pero hay varios pasajes que mencionan esto. Vamos a leer Colosenses 2, del 13 al 15, y voy a ir explicando un poco lo que está en pantalla. Eh, Dame un momento para buscar el pasaje. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en estos pasajes podemos ver lo que se muestra hacia la izquierda, por lo menos en Colosenses se muestra, en la primera parte dice que estábamos nosotros en una condición de pecado
Y esta condición de pecado nos traía muerte. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces, esa es la condición que tiene el hombre primeramente, estando en una condición de pecado de muerte. Pero nos dice que Él nos da vida y esto es a través del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de haber estado en esta condición, pero no de una manera genuina, no de, ya me arrepiento y listo, soy salvo. No, tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que viene de lo más interior del hombre y que realmente está arrepentido de esta condición en la que está, de haber estado contra el Señor. Entonces, estando en esa condición de pecado y muerte, tenemos la opción de arrepentirnos y este arrepentimiento nos va a llevar a una conversión. Vamos a convertir nuestra vida de esa maldad a la que el Señor quiere para nosotros. Esa es la conversión que el Señor quiere. Del arrepentimiento, pasar a una conversión que es por medio de la fe, la cual, como dice en el pasaje, perdonándoos todos los pecados, perdona el Señor todos nuestros pecados, o sea que por la fe el Señor nos perdona y nos da la vida eterna. Entonces eso es lo que nos muestra en la primera parte, en la izquierda, nos dice pecado, muerte, arrepentimiento, conversión, fe, perdón y vida eterna. Nos dice eso, estamos en una condición de pecado, y que este pecado trae muerte, una muerte espiritual, pero que tenemos la opción de arrepentirnos, convertirnos mediante la fe para obtener el perdón de nuestros pecados y por ende la vida eterna. Esa es la primera parte. Ese es el primer proceso de la salvación, el arrepentimiento, como lo vimos en el pasaje, que el Señor lo primero que dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde ese punto pasamos al segundo, que dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces, acá hay una, como dice acá, hay una ley la cual nosotros rompimos, que esta ley nos trae maldición, nos trae el hecho de estar en injusticia, esta injusticia nos trae un castigo y por ende una condenación eterna. Aquí hay que explicar un poquito lo que mencionaba antes con respecto al pecado original. Y dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. En esta, cuando el Señor vino a hacer su obra, y cuando Él murió por esta obra, al ser estar en santidad, el no haber pecado y el haberse el diablo ensañado contra él, el haber herido al Señor de una manera injusta, es que el Señor cancela el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. ¿Se entiende? Entonces, esta ley que nosotros estábamos quebrantando, que nos tenía en maldición, en injusticia y en castigo y una condenación eterna, fue rota a través del Señor porque Él no merecía la condenación que tuvo. Él no merecía el proceso que pasó, sino que lo hizo para que nosotros no tuviéramos que pasar por él. Entonces, él, al no pecar, al no estar en la condición en la que nosotros estábamos, y al haberse sacrificado, hizo el sacrificio perfecto, anulando todo esto, dándonos esta justicia imputada que se menciona ahí y que mencionábamos anteriormente, porque es esta justicia, el hecho de que el diablo se haya ensañado con él de una manera injusta, es lo que le quita el derecho que le fue dado en el inicio. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó en el principio, cuando Adán pecó, este pecado le dio los derechos legales al príncipe de la potestad de las tinieblas, o sea, a Satanás, que es lo que se mencionaba anteriormente. Entonces, él tenía estas potestades contra los hombres. Pero al haberse ensañado contra Cristo, contra el Señor, que no merecía ese proceso que pasó, Él la perdió. Y quien la ganó fue Jesucristo, dándonos esta justicia imputada, que es para favor de Dios, como se menciona ahí. Por eso se menciona quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, porque fue a través de este proceso que esa justicia fue imputada hacia nosotros.
¿Se entiende? Entonces, entendiendo este proceso, podemos pasar al último, en el cual dice, y despojando a los principados y a las potestades, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y aquí se explica el tema de cómo el Señor triunfó en la cruz, porque Él no merecía, nuevamente lo vuelvo a repetir, lo que pasó. Entonces, ese derecho legal que había se perdió. Ese derecho legal que fue traspasado al dominio de Satanás se perdió porque por la muerte de Cristo cayó un juicio sobre Satanás y esa libertad o ese juicio trae libertad hacia los cristianos, a los que seguimos a Cristo, a los que tenemos la fe en aquella obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros, la obra que estamos mostrando acá. Y Juan 16 9 al 11, que es lo que está a la derecha, nos muestra lo mismo, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Entonces ahí un poquito más resumido, quizás para poder entenderlo, pero este es el proceso. Primero pasar de el pecado a la muerte a través del arrepentimiento, la conversión, cada uno de los puntos que se muestran ahí, hasta pasar a una libertad que es dada por Jesucristo para que nosotros podamos ser cristianos o seguir a Cristo, quien fue el que hizo la obra por nosotros, el cual nos dice que es el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Eso. Y acá vamos a hablar del nuevo nacimiento, que es un proceso que nos dice, bueno, primero, explicar lo que está a la derecha. Eh, Ahora mismo no recuerdo el pasaje, pero la escritura nos dice que el hombre está conformado de tres partes. Nos dice que estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo, que es lo que se muestra arriba. Esa mi primera parte que se muestra es el hombre en la condición de condenación, de pecado, en el cual si se puede ver, la parte interior dice espíritu está tachado. Entonces, el espíritu es lo más interior que tiene el hombre. Está compuesto de estas tres partes y el espíritu es lo que está más adentro, siendo lo que sigue el alma, que es el raciocinio, las emociones, todo lo que tiene que ver con eso. Y por última capa, por última parte, está el cuerpo, que es lo que se comunica con la parte natural, en nuestro cuerpo físico. Entonces tenemos nuestro cuerpo físico, el alma, que son las emociones, el raciocinio, y después lo más interior, que es el espíritu, que es la condición que está el hombre antes de recibir a Jesucristo, es de muerte, por eso está como en negrita, está oscuro. O sea, el espíritu está tachado, porque está muerto. Pero es a través de todo lo que ya hemos hablado que nosotros podemos pasar a la condición que está abajo, donde el espíritu está vivo, o se puede estar con más luz, está vivo, a través de la obra que el Señor nos da. Entonces tenemos un espíritu que es la parte más interior, después el alma y el cuerpo. Y este espíritu nuevo es el que va a ir trabajando en nosotros, va a ir trabajando en cada uno de nosotros para que tanto el alma y el cuerpo se vean beneficiadas de esto, se vean beneficiadas de lo que hace el espíritu, desde el interior hacia afuera, que es como trabaja el Señor, siempre desde lo más profundo hacia lo más exterior. Entonces, el nuevo nacimiento y la salvación son lo mismo. El ser salvos y el nacer de nuevos es lo mismo, como ya lo había mencionado. O sea, es a través de Dios el que nos da, el que nos revive el espíritu, y es lo que vamos a ver un poquito en lo que está escrito a la izquierda, los tres pasajes que están. Dice que el nuevo nacimiento es la evidencia o el resultado de la salvación. ¿Por qué? Porque es a través de ser salvos, nosotros recibimos el nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo. ¿Y cómo es esto? Dice, a todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que eso está en Juan 1, del 12 al 13. Y acá nos dice, y está marcado en negrita, los que le recibieron. Porque nosotros, mediante la fe, tenemos que recibir al Señor, porque tenemos que creer en Él, más a todos los que le recibieron, porque no es algo que se da, no es algo que se va a dar obligadamente, sino que tenemos que recibirlo. ¿Se entiende? Más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, tenemos que creer en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que ya hemos mencionado antes, de pasar desde la condición que está arribita a la condición que está abajo. Somos engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, sino que de Dios. Amén. Entonces dice después en primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y acá es nuevamente lo mismo, siendo renacidos. El Señor revive nuestro espíritu. No estamos hablando de la carne y del cuerpo, sino que estamos hablando del espíritu. El espíritu es el que revive de una simiente incorruptible, como lo menciona acá, no de una simiente corruptible que es de pecado, sino de una simiente incorruptible que es la justicia de Dios, el amor de Dios, lo que es el Señor para nosotros. Y esto es a través de la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como se mencionaba en un inicio. Entonces, aquí se puede ver también nuevamente lo mismo. En el último, que es Timoteo 3:5, nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Nuevamente lo mismo, Él nos salvó. Es una obra que Dios hace. ¿Y por qué? Por misericordia, no por obras. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, sino que tiene que ser el Señor el que obre. ¿Y para qué? Para el levantamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, como se menciona en Timoteo 3:5. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Y este es la última diapositiva. Le vamos a explicar, no sé cuánto tiempo llevo, ojalá que no mucho, no lo puedo ver, pero, y que tampoco haya sido tan corto y que se entienda, así que vamos a ir viendo que la confesión es importante, muy importante para este proceso. Acá se explica un poco en Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Entonces, acá nos dice que la confesión, como se muestra abajito, tiene que salir desde el corazón, desde un arrepentimiento genuino, como lo habíamos visto, desde una condición, desde lo más interior del hombre, tiene que ser algo verdadero, no algo desde la boca en adelante. Por eso hay dos puntos anteriores. Está el corazón a la derecha, que es por fe, o sea, desde el corazón sale ese arrepentimiento por fe, el cual después es expresado por nuestra boca, y de nuestra boca sale la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o sea, si yo desde mi corazón realmente creo, mediante la fe, que Jesucristo es mi Señor y Él me salvó, estoy haciendo una confesión de fe. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creyeres en esta condición, o sea, en esta obra maravillosa que hizo de poder revivir, es que nosotros podemos ser salvos. Ahí nos dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, esto es la salvación. Como se muestra acá el punto central. Que nosotros desde el corazón podamos declarar que nuestro Señor Jesucristo es quien murió por nosotros, que hizo esta obra maravillosa por nosotros. Y hay algo importante que mencionar que yo he escuchado harto, es como, ¿quién creería que esta obra es tan maravillosa, por ejemplo, si la resurrección hubiesen sido tan comunes en el mundo? O sea, nadie creería que el Señor es nuestro Salvador, pero es esta obra tan maravillosa, el haber resucitado, el haber muerto por cada uno de nosotros, el haber padecido por nuestros pecados, porque Él padeció nuestros pecados por toda la humanidad. Entonces es esta condición, esta obra tan maravillosa, la que nos permite tener todo esto que fue mencionado. Y entonces, entender esto, entender que no es algo banal, no es algo simple, es algo muy profundo, es lo que el Señor nos da. El Señor quiere darle a todos, quiere dar a ti, le quiere dar a persona más cercana al lado, a mí, a todos los que estamos hoy conectados y a aquellos que no están conectados. Entonces,
entender que es por amor, por misericordia, por la gracia de Dios, es algo absolutamente rico, es algo absolutamente impresionante y la verdad yo creo que quedamos cortos con esto para poder entenderlo. O sea, hay mucho de lo que se podría hablar, pero como se mencionó, es como intentar expresar de manera simple todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de toda esta serie de estudios. Entonces, esta es la salvación. Esto es lo que el Señor trae primeramente para nosotros. El arrepentimiento que tiene que salir del corazón, que tiene que ser mediante la fe, expresado por nuestra boca, hacia una confesión de fe, o sea, una confesión de salvación. Yo confieso que soy salvo mediante la obra que hizo el Señor Jesucristo para mi vida. Y eso es muy lindo. Así que eso, hermanos, espero que haya quedado todo muy claro, espero que haya quedado todo bien explicado, no haberme enredado tanto. Y eso, no sé si estará el hermano Eduardo por ahí, si querrá decir algunas palabras también para poder complementar. Sí, amado, va a intervenir mi ¿cómo se llama? Esposa y después yo. Amén. Amén. Hola hermanos, bendiciones a todos. No sé si se escucha. Sí, hermana. ¿Está bien? Ya. Quería pedir hermano si puede retroceder a la segunda diapo, si no me equivoco. Esta, no, la tercera, perdón. La siguiente. Esa. Bueno, solamente acotar que el paralelo entre estos tres versículos o pasajes es muy bueno para poder entender cómo es el proceso de la salvación y se entiende muy bien también cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nadie puede confesar con su boca que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y como dice ahí en el versículo 16 de Juan 16:8, convencerá. ¿Quién es el que convencerá? A lo mejor no lo leímos completo, no lo recuerdo, pero dice que conviene, Jesús le dice a sus discípulos que conviene que Él se vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces se refiere al Espíritu Santo, que es el que comienza esa obra de salvación en nosotros. Y eso es algo muy bonito porque no es algo que venga por voluntad propia, incluso por parte de nosotros, ¿cierto? Porque estando muertos para con Dios, no tenemos conciencia de nada, no tenemos conciencia de que estamos muertos en delitos y en pecados, como dice Colosenses en el segundo cuadrito, no nos puede dar convencimiento de que estamos en pecado porque no creemos en Jesucristo. Solamente es algo que puede hacer el Espíritu Santo de manera sobrenatural y no podemos entender qué es la obra redentora de salvación si no es por medio de Él. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Para qué murió? ¿Sí? Porque muchos entendemos de que fue bonito, un gran sacrificio que Dios hizo por toda la humanidad, pero no tenemos entendimiento, ¿sí? Lo sabemos, que ocurrió en la historia, fue algo real, a lo mejor nos conmueve, como Jesús sufrió tanto, como sufrió los latigazos, como fue expuesto a la vergüenza, cómo fue crucificado, cómo agonizó, pero no entendemos el por qué, el para qué y cómo es este proceso de salvación. Y muchas veces nos cuestionamos por qué yo tengo que salvarme, de qué a mí Dios me está salvando. Si a lo mejor yo tuve una vida muy justa, nunca cometí ningún pecado grave, a lo mejor no he asesinado a nadie, a lo mejor no caí en drogas, a lo mejor no tengo ningún problema de salud mental, digamos. ¿De qué me tengo que yo arrepentir? ¿Cierto? Y a veces decimos que acaso Dios no es justo, porque de repente a lo mejor hay gente que muere siendo buenas personas. Entonces no se trata de las obras nuestras, se trata de la condición en la que nacimos incluso. Y si hay algún pecado, el Señor también te va a seguir dando conciencia de cuáles son aquellos pecados. Siempre hay algo de que arrepentirse, pero
es de una condición de la cual tú mencionabas, Franco, de la que, como nacimos, muertos para con Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Y el mismo espíritu de vida, el mismo Espíritu Santo es quien resucita nuestro espíritu. Y el pecado del que nos teníamos que arrepentir está bien claro ahí en Juan 16, 9, 11, que está en el tercer cuadro, ¿cierto? Que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y nos explica qué es la justicia, ¿cierto? Bueno, ahí Eduardo a lo mejor lo puede explicar un poquito más de detalle, ¿cierto? Y bueno, lo que yo quería enfatizar más que nada es eso, lo que es la salvación, de quién nos salvó. Si uno por lógica saca qué significa salvación, es cuando estás en algún peligro, estás en alguna condición contraria, que puede ser de consecuencias mortales, ¿cierto? Siempre hemos escuchado que eso es salvación, salvarte de algún peligro, quitarte de algo donde no estabas seguro, como mencionaba Franco al principio. Entonces, a veces nosotros no tenemos conciencia de que estábamos en ese peligro porque teníamos aparentemente una vida piadosa, bondadosa, sin mayores problemas, no teníamos grandes pecados, pero a mí me da mucha alegría poder ver estos versículos nuevamente porque me hace recordar que el simple hecho de no creer en Cristo es motivo de pecado. Y en el fondo tampoco Dios es injusto porque mucha gente muere en ignorancia. Ahí hay otro tema, ¿cierto? Que muere en ignorancia sin saber, o que nunca se le ha predicado la salvación, nunca se le ha predicado el Evangelio de Cristo. Y yo creo que en algún momento no sabemos qué va a pasar. Me estoy diluyendo a otro tema, pero a lo mejor en el último minuto Dios, sí, Cristo se presenta y le predica la salvación al espíritu o al alma de la persona que está ahí a punto de fallecer. Entonces, yo creo que esa conciencia de pecado siempre el Señor da la oportunidad de poder tenerla. Y lo otro importante es que se me fue la idea. Que bueno, que el proceso también es una obra del Espíritu Santo. Todo en el fondo dependemos de la obra del Espíritu Santo y a veces nos olvidamos mucho de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es de ahí desde donde empieza el proceso, que es lo que después hablabas del nuevo nacimiento. Eso. ¿Cómo? No sé si se dio a entender o hay alguna duda de lo que dije. Los hermanos, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ya vamos. Bueno, hermano, yo quería hacer un pequeño resumen. Creo que ha sido bien práctico, pero quería hacer, un resumen. Por ejemplo, para poder entender qué es lo que Dios ha hecho con usted en el momento que usted fue salvo, hay que entender ciertos aspectos importantes. Primero, ¿qué es la salvación? Para poder entender qué es la salvación, tengo que entender de qué me salvó Dios, como nos explicaba el hermano Franco, y Marcela también. Entonces, hay que entender primero la condición del hombre, la condición de Dios y qué es lo que hace. Entonces, para poder entender la condición del hombre, es que están estos pasajes que están acá, por ejemplo. En Colosenses 2, en Juan 16 y los otros pasajes que hay. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, que el ser humano está en la condición de muerte. Cuando hablo de que estamos muertos para con Dios en delito y en pecado, como nos explicaban, ¿cierto? Nuestro espíritu está muerto. Pero el significado de que su espíritu esté muerto es decir que usted tiene la incapacidad de tener comunión con Dios. Porque esa palabra muerte, usada para que estamos muertos en delitos y en pecados, es la palabra que significa estar separado. Amén. Entonces, usted está separado de Dios perpetuamente. Y el ser humano no tiene nada que hacer. Entonces,
¿Cómo se llama? No es que Dios ponga las reglas difíciles para que el hombre sea muy difícil salvarse y solamente pueda hacer como Dios quiere, porque Dios tiene eso en su mente y tiene que ser como Él quiso, sino que nuestra condición nos impide estar en la presencia de Dios, porque la maldad no puede estar en la presencia de Dios. Por eso que nos encontramos con algunos de los pasajes bíblicos que vimos de que éramos hijos de ira, porque en la presencia de Dios la maldad es objeto de la ira de Dios. ¿Amén? No hay cosa, ¿cierto?, que esté en maldad que pueda soportar la presencia de Dios. Amén. Entonces, de esa condición nos salvó Dios. Entonces, no importa que usted haya sido un buen padre, haya sido una buena madre, un buen trabajador, ejemplar, todo lo demás, nadie le quita la condición en la que está la naturaleza humana. Y para eso intervino Dios. Entonces, aquí nos vamos al otro lado, entender la condición de Dios, que Dios no tiene ninguna obligación de salvar. Ninguna. Él no es ni más ni menos por el hecho de que uno sea salvo o no sea salvo. ¿Amén? Entonces, nos encontramos con la condición de Dios. Dios es el que nos salva, el que toma cartas en el asunto. Y para eso paga el precio, la consumación. Pero no necesariamente bastó que alguien pagara el precio, sino que el que pagara el precio fuese inocente y no estuviese pagando el precio por sí mismo. Porque cualquier hombre podría haber sido objeto, bueno, entre comillas digo, objeto del castigo eterno por el pecado. Pero ningún ser humano podría haberlo soportado con un propósito redentor. Entonces nos encontramos con Jesús, que por causa de su santidad como hombre, de ser perfecto, de ser santo, de ser justo, no murió en la cruz por nada de él mismo. Por eso, y por causa de que es Dios encarnado, es que pudo soportar la ira de Dios con un propósito de una salvación para otros, porque él no la necesitaba. Él no necesitaba morir en la cruz. El tema está que si otro hombre hubiese muerto en la cruz, ni siquiera lo hubiese alcanzado para pagar el de él mismo. Porque el castigo del pecado es perpetuo. Entonces, como Jesús no estaba muriendo por él, es transferible esto. Ahora, por medio de la fe. ¿Qué significa por medio de la fe? Es una convicción más potente. ¿Cómo se llama? Si puedes pasar a la otra diapo, por favor. Entonces, creo que este pasaje, estúdielo, estos pasajes, porque es el Espíritu Santo el que hace esto. Yo puse esto acá porque lo mismo que sale en Juan 16:8, en Juan 16:9 al 11 y en Colosenses 2 del 13 al 15, es exactamente el mismo proceso explicado de diferentes puntos de vista. En Colosenses 2 nos explica qué pasa con el creyente y en Juan 16 nos explica qué es lo que hace el Espíritu Santo con el creyente. Como decía Marcela, ¿cierto? Cuando nosotros somos perdonados, estando muertos en delito y en pecado, y somos perdonados, es el Espíritu Santo el que nos da conciencia o convicción de pecado. ¿Amén? Después, el Espíritu Santo es el que cancela o trae o hace efectivo lo que Jesús hizo en la cruz, de cancelar las maldiciones sobre nosotros por el pecado. Maldición de muerte, de separación eterna con Dios, y convénzase, hermano, que usted no tiene derecho a ser salvo. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros, como no hemos entendido esto, ¿cierto?, desde el principio, creemos de que tenemos derechos, de que Dios tiene que hacer cosas por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender desde el punto de vista de que todo lo que Dios nos pueda dar es una gracia. Nada es un derecho por nosotros mismos. Usted, si tiene algún derecho, es el derecho que tiene Jesús como hombre. No es suyo. Pero muchas veces nos comportamos exigiéndole a Dios cosas, ¿cierto?, de las cuales no tenemos derecho por nosotros mismos. Jesús es el único que tiene el derecho. Y Dios lo ha atribuido a nosotros. Pero nosotros siempre tenemos que recordar que es por gracia. Entonces, la ley, las maldiciones, la injusticia, el castigo, la condenación eterna, ¿cierto?, es de lo cual el Espíritu Santo nos da conciencia.
de que hay una ley divina, hay maldiciones detrás por no cumplirla, hay una injusticia, hay un castigo que es justo, hay una condenación perpetua y que eso está en nosotros, pero que Jesucristo cumplió la justicia de Dios por nosotros y el Espíritu Santo la atribuye. Por eso que se cancela, ¿cierto?, el acta que nos era contraria. Y tercero, que como decía, ¿cierto?, el hermano Franco, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Satanás es despojado. Eso significa que queda sin armas. Ahora, ¿por qué sigue operando en nosotros? Porque nosotros no hemos vivido este proceso en ciertas áreas de nuestra vida. Aquí hay un proceso: arrepentimiento, conciencia de la maldición, romper la maldición y finalmente despojar a Satanás. Eso ya lo hizo Jesús, pero muchas veces es área de nuestra vida que no hemos tenido conciencia. Usted no puede vivir inconscientemente su salvación. Usted tiene que empezar a interiorizarse. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Cuáles son las maldiciones que pueden haber? ¿De qué me tengo que arrepentir? Usted tiene que buscarlo. Que no significa que usted no sea salvo. Pero, como vamos a ver en otros estudios, la conversión es un proceso. ¿Cómo se llama? A ver si puedes pasar a la otra, por favor, hermano. Cuando nos encontramos con el nuevo nacimiento, hermanos, como ustedes pueden ver ahí, el nuevo nacimiento es la evidencia, es el resultado de la salvación. Si usted o una persona no ha nacido de nuevo, no es salvo. ¿Amén? Así de simple. La Biblia es categórica. Si usted no ha nacido de nuevo, simplemente no es salvo, porque la salvación es el nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento es la culminación de la salvación. Entonces, no es algo imaginario que el espíritu del hombre esté muerto, sino que nuestro espíritu está muerto para con Dios en el sentido que está separado. No puede percibir las cosas divinas. Y usted está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando usted es salvo, Dios le da vida a su espíritu. Y ese poder que le da vida a su espíritu es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder que obra en usted. Por eso que no puede ser por otra cosa que no es por Jesucristo. Porque es el poder de su resurrección el que a usted lo resucita. Y lo hace salvo. Lo hace nacer de nuevo. Y como nace de nuevo es hijo de Dios, por causa de la nueva naturaleza que tiene en su espíritu. Amén. Y entonces el nuevo nacimiento es el resultado de la salvación. No es un proceso, es el resultado de la salvación. El proceso que vivimos después es el proceso de transformación, donde lo que Dios hizo en nuestro espíritu se tiene que ir impregnando, interiorizando en nuestra alma, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero la salvación, los que son salvos, son los que han nacido de nuevo. Y eso lo vemos en los pasajes que están acá. Entonces, quiero ir a la otra diapo, hermano, para concluir en resumen esta. Aquí hay un texto que se usa mucho, que dice que si confesares en tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Hermano, usted no va a ser salvo por repetir esto. ¿En cuántas iglesias dicen ya? ¿Quién quiere hacer la confesión de fe? Repita después de mí. Creo y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Creo que Dios le levantó de los muertos. Ya, listo, hay fiesta en los cielos, usted es salvo. ¿Por qué? Por eso que está este esquema de acá. Porque el proceso es inverso. No es la confesión la que te hace salvo. Es lo que pasa en el corazón, que es lo que vimos anteriormente. El nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida, que es rota el acta de los decretos de nuestra contra, y que es despojado el enemigo, o según el paralelo de Juan 16, el Espíritu Santo a usted le da conciencia de pecado, justicia y juicio. Justicia, por cuanto usted es pecador,
O sea, juicio, ¿sí? No, ¿cómo se llama? Pecado, ¿cierto? Por cuanto usted es pecador. De justicia, porque el Espíritu Santo lo convence que usted no tiene la justicia suficiente, no la va a tener nunca y no puede hacer nada para tenerla, pero que hubo uno que se llama Jesús que sí la cumplió y se la atribuye por gracia. Y tercero, de que por causa de ese mismo Jesús es que Satanás, que tenía el derecho sobre usted y todo el derecho a hacer lo que él quisiera con su vida y llevárselo al infierno, Jesús se lo arrebató. No porque usted tenga nada especial, sino por pura mera gracia y voluntad de Dios mismo. Eso es la fe. Ese proceso del Espíritu Santo es lo que provoca la fe salvadora. Porque la fe salvadora es un don de Dios, según Efesios 4. No es una convicción, no es que simplemente usted diga yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo, y que me crea el cuento que soy salvo. Es un don de Dios. La convicción del Espíritu Santo provoca la fe salvadora. Entonces, desde este punto de vista, según Romanos 10:9, cuando ocurre este proceso de salvación en su corazón o en su espíritu, usted tiene conciencia de pecado. Y ojo que dice no de pecados, de pecado. Habla de una condición de pecado. Amén. Cuando usted tiene conciencia de pecado, justicia y juicio, ahí se provoca eso en el corazón, promovido o hecho por obra del Espíritu Santo, y eso provoca la fe. Y la fe me lleva a que mi boca articule y confiese de lo que está pasando adentro, que Jesús es el Señor. Y creo que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué no es solamente una convicción? Porque, hermanos, hay muchas convicciones muy fuertes en el mundo. Los del Islam, los de muchas sectas satánicos que tienen muchas convicciones y hasta mueren por sus convicciones y hasta mueren por sus falsos dioses. Y mueren convencidos que es así y nadie los saca de ahí. Y llegan hasta dar su vida por sus convicciones que no valen o que no tienen ninguna trascendencia eterna. Entonces, ¿qué es la fe? Es el resultado de la convicción que va dando el Espíritu Santo, según Juan 16. Cuando el Espíritu Santo lo va convenciendo, está provocando la fe salvadora. Porque es un don de Dios. Entonces, ¿qué significa confesar a Jesús que es Señor? Cuando usted es salvo, hermanos, usted cuando confiesa que Jesús es Señor, el problema más grande es que en nuestra cultura no sabemos qué es un Señor. ¿Cómo se llama? Para nosotros un Señor es alguien importante. Quizás en el idioma inglés sí hay esa distinción, en parte porque hay dos palabras para Señor, ¿cierto? Que es Mister o Lord. Y Lord es algo que se ocupa para una potestad, para una autoridad, para un rey. Pero en el español no, Señor. Entonces, es como don. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Sí, muy bien, caballero. Entonces, no logramos entender qué significa confesar a Jesús como Señor. Y confesar a Jesús como Señor, esa palabra Señor, es autoridad divina, que lo vamos a ver en Cristología. Entonces, cuando usted confiesa que Jesús es Señor, no es simplemente que usted dice, Señor, tú eres alguien importante. Tú eres el que tiene toda la autoridad, derecho, y todo lo que tú dices debe ser obedecido. Porque todo lo que sale de ti es la verdad. Por lo tanto, cuando usted confiesa que Jesús es Señor, se somete al Rey, que es Jesús. Y cuando pasa eso en el corazón, usted ahí recién confiesa que Jesús es Señor cuando es hecho por el Espíritu Santo. Porque lo que pasa en el corazón es un sometimiento, un reconocimiento. Cuando Pablo tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo, cayó al suelo, ¿cierto? Y él, sin saber quién era, sabía que era el Señor de todo.
sabía que era Dios, sin saber su identidad. Por eso dijo, ¿quién eres, Señor? Porque fue tal el impacto que tuvo que ahí se convirtió Pablo, cuando dijo esa frase. Pero no es que la frase lo convirtió, sino que lo que pasó en el corazón provocó la confesión. Cuando él dijo que quiere Señor o quién eres Señor, es porque ya había entendido que ese encuentro que había tenido con ese ser sobrenatural, él había entendido que era el ser omnipotente y que él se sometía a su señorío. Por eso que yo les dije al principio que es importante entender esto y muchas veces no lo hemos entendido porque vivimos como si tuviésemos derechos. Y claro, Dios nos da derechos, pero son derechos por gracia. Son derechos que son de Jesús. Él es el único que tiene el derecho a ser salvo. Entonces, el proceso es inverso al que se cree. Muchas veces nosotros damos un mensaje bonito y después decimos, ya, repite después de mí, y le decimos a la persona que es salva. Y muchas veces no es así. Hay evidencias del nuevo nacimiento que lo vamos a ver en el otro estudio. Entonces, es el proceso del corazón cuando el Espíritu Santo le está dando convicción. Esa convicción es la fe. Es la convicción que el Espíritu Santo le da. Y eso hace que usted confiese con su boca, porque confesar con la boca, hermanos, bíblicamente no es solamente decir una frase. No es literal. ¿Cómo? Claro, no es orar. Claro. Sino que cuando, ¿cómo se llama? En la Biblia habla de confesar con la boca, es una actitud, una condición, un reconocimiento constante. No es solamente una oración que hice hace 5 años atrás, o 10, o 15, o 20. Entonces, confesar con la boca es una creencia, es una convicción, es una condición interna. Entonces, eso me lleva a confesar que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando dice creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, no está hablando de creer en el alma. Aquí podríamos decir nosotros de que corazón se está refiriendo a la unidad del espíritu y el alma. Amén. No a las emociones. Amén. Por eso que la salvación no es un emocionalismo. Entonces, cuando dice creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, porque usted tiene una experiencia con la resurrección de Jesús. A usted el Espíritu Santo le probó que Jesús resucitó. ¿Y cómo se lo probó? Porque el mismo poder que el Espíritu Santo usó para resucitar a Jesús es el mismo poder que el Espíritu Santo está usando en usted para sacarlo de la potestad de las tinieblas, de su condición de condenación eterna, de su condición de muerte. Es el mismo poder, y por eso que el Espíritu Santo le da conciencia y usted tiene una experiencia con la resurrección de Jesús. Por eso que nosotros estamos convencidos que Jesús resucitó de los muertos, independientemente de lo que pueda decir la historia o no. Ojo con eso. Porque nadie puede ir, ¿cierto?, al pasado para ver con sus ojos que fue así. Amén. Entonces, ¿por qué usted se convence? No porque le crea, ¿cierto?, a la historia, sino porque le crea su experiencia. El poder que resucitó a Jesús obró en mí. Jesús me resucitó. Tuve una experiencia de salir de los muertos. Amén. Entonces, eso significa creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Una experiencia de resurrección. Y eso me da convicción que Jesús resucitó, independientemente que la historia lo pruebe o no lo pruebe. Porque yo no necesito de la historia. Necesito la experiencia personal con Jesús. Amén. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y ahí hablamos de lo mismo. ¿Dónde ocurre la justificación? En el corazón, por medio de la fe. Y ahí el Espíritu Santo le imputa a usted la muerte y la resurrección de Jesús.
El Espíritu Santo trae sobre usted judicialmente que usted ya murió por esos pecados. Por eso que Satanás se queda sin armas. Porque el Espíritu Santo le atribuye judicialmente a usted la condición de que usted ya lo pagó. Pero no fue usted, fue Jesús. ¿Amén? Por eso que es tan importante entender esto y vivirlo. ¿Amén? Y muchas veces nosotros tenemos que ver, ¿fui salvo? ¿Seré? ¿Amén? Entonces, y después dice, con la boca se hace confesión para salvación. Esa palabra confesión no es la oración de salvación. No hay ningún ejemplo bíblico que algún apóstol o evangelista bíblico haya hecho a una persona hacer una oración de salvación. Felipe con el eunuco, lo único que le pregunta a Felipe es, ¿crees? Y él dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo bautizó. Pero no lo hizo hacer una oración de salvación. Ahora, no está mal hacerla, pero tenemos que asegurarnos de lo que está pasando. Tener entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso que el hermano Franco nos dijo, en las primeras diapos nos habló del Evangelio. De que Dios le plugó, le agradó salvar a los creyentes por la locura del Evangelio y la locura de la predicación. Jesús completó esto, ¿cierto?, en una frase. Cuando él predicó el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, dijo arrepentidos. Lo primero que tiene que saber usted es su condición, que necesita arrepentirse y no hay otra manera. Y eso nos muestra nuestra condición humana. Usted no tiene ningún derecho. Se tiene que arrepentir. Si no, no puede ser salvo. ¿Amén? Y eso también lo hace el Espíritu Santo. Porque Él es el que da conciencia. Ni siquiera tenemos la capacidad de arrepentirnos nosotros porque no tenemos el entendimiento. Nuestro espíritu está muerto. Entonces, todo es por gracia. En las Escrituras también dice de que nadie que confiesa, o sea, de que realmente cuando confesamos a Jesús que es Señor, o que nadie que confiesa a Jesús que es Señor por el Espíritu Santo, después lo llama anatema. Nos muestra de que cuando ocurre esta confesión, por obra del Espíritu Santo es cuando obra la salvación. Entonces, cuando dice ahí que con la boca se hace confesión para salvación, no es una oración que usted hizo hace un tiempo atrás. No es una frase que dijo, y como 1, 2, 3 por mí, por todos mis pecados, listo. No es así. Confesión habla de una actitud confesional. De una condición confesional. ¿Amén? Entonces, con mi boca yo confieso, es decir, de que todo lo que sale de mi boca se extrae de mi sumisión a Dios, de mi experiencia que tuve con la resurrección de Jesús. Y todo eso es por gracia. Como estábamos viendo, todo esto es sustentado por el amor de Dios. Por eso que nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Porque Dios no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y si Él se dispuso a hacerlo y completó la obra, es porque está plenamente convencido de hacerla. Él no es como nosotros que va viendo, ¿cierto?, en el camino. Y eso nos muestra el mucho amor con que nos amó. Entonces, esta experiencia de amor inmerecido es la que usted experimentó en el día que fue salvo y la que tiene que ir conociendo. Usted necesita aprender qué es lo que hizo Dios por usted desde el momento que lo salvó. Y eso lo va a hacer amar más a Dios. Usted no puede amar a Dios si no entiende cuánto le ama. Y no es un emocionalismo. Amén, hermanos. Al terminar esto, vamos a hacer una oración, ¿cierto?, de confesión que Jesús es el Señor, como una renovación, un compromiso para poder entregarnos al señorío de Jesucristo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, amados, algún comentario? Hágalo con confianza.
O tú, Franco, ¿cómo se llama? O Marce, si quieren hablar algo más antes de orar. No, yo solo puedo decir que gracias, Franco, bien explicado, bien clarito. Y muy lindo el tema, me encanta. Amén. No sé si en otra oportunidad se puede hablar de la justificación. Sí. Yo no tengo nada más que agregar, la verdad, hermano. Espero haya quedado claro, pero se haya entendido todo la idea. Sí, hermano. Sí, hermano. Hermanos, lo que sí para orar, ¿cómo se llama? Necesito saber si es que están ahí escuchando y si es que están pendientes, porque si no, Está la hermana Vero. sí, está la hermana Vero. Hola. No parece que no están pendientes. Ahí está Sí, David, sí. La Claudia también. Ah, ya, súper. Gracias. Ya, hermano, vamos a orar. Yo los voy a guiar en una oración. Cuando uno hace este tipo de oraciones de que las personas que repitan después de uno, tómelo también como una enseñanza y tiene que hacerlo con conciencia. Nadie le está poniendo una pistola a alguien para que repita algo, sino que yo tengo que escuchar lo que me dicen que repita y tener conciencia de qué es lo que voy a decir. Amén. Y también una guianza para después nosotros aprender o que sea fortalecida nuestras oraciones personales con Dios. Así que vamos a confesar, ¿cierto?, con nuestra boca que Jesús es el Señor, como una expresión de lo que hemos vivido en nuestro corazón. Que quizás hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero que nos vamos a esforzar por entenderlas de una manera práctica. Amén. Oremos. ¿Cómo se llama? Repita después de mí. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo quiero confesar desde mi corazón que Jesús es el Señor, la autoridad máxima, que todo lo que viene de Jesucristo es la verdad absoluta, a la cual yo me someto como súbdito del reino de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que me des conciencia de pecado, justicia y juicio, que yo pueda entender el significado de tal sacrificio que hizo Jesús por mí. Yo confieso, Señor, delante de ti, que mi condición pecadora me separa eternamente de ti. Y yo confieso que Jesucristo se hizo hombre, murió en la cruz, siendo inocente, justo, murió como un criminal, como un pecador, por mi condición pecaminosa, que descendió al Hades, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y expió mi pecado, me hizo libre, canceló el acta y las maldiciones
en mi contra, me sacó de la potestad de Satanás y me introdujo en el reino de Dios, el cual vive y reina para siempre y que volverá a cumplir todas sus promesas. Yo creo que tú, Jesús, eres mi Señor y encomiendo a ti la salvación de mi alma. Lléname, Espíritu Santo, habla mi corazón, transforma mi vida. He aquí me pongo en tus manos para vivir conforme a tu palabra, convertirme de la maldad de este siglo y vivir conforme a los principios y moral del reino de Dios. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a, orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendecimos a nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que selles este proceso, Señor, y esta confesión, y que realmente, Señor, lo que esté pasando sea el proceso del corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tu resurrección, Señor Jesucristo, se manifieste en nosotros, que nos dé vida a todo lo que está muerto. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que se manifieste ahora en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y nos dé vida en todas nuestras áreas, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, aún en nuestro cuerpo. Que esa vida en nuestro espíritu se empiece a manifestar, Padre, en el nombre de Jesús. Que la vida de resurrección de Jesús nos inunde, salte como río de agua viva para vida eterna en todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que se manifieste esa vida de resurrección, Señor. Resucítanos, Señor. Espíritu Santo, manifiesta la resurrección de Jesús en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.